Expresar los sentimientos. Todos los problemas psicológicos proceden de la inhibición. ¿Cuál es la diferencia entre una persona normal y una persona sana? La persona normal vive para las normas. La persona sana es como un bárbaro. Si está feliz, lo demuestra, lo manifiesta, uno lo advierte. Está sana, pero no se deja dominar por la sociedad. ¿Cómo preservar tu salud emocional básica y además adecuarte a la sociedad? La base de la vida es la emoción. Las criaturas que sobreviven en la selva son aquellas que brincan y matan. La persona delicada e inhibida se esconde detrás de un árbol y asume la muerte. Internaliza sus miedos. La especie humana nunca habría sobrevivido si hubiera sido inhibida. Sus antepasados fueron la más brava y atrevida de las especies. La personalidad no es una cuestión de lógica y conformismo. Es cuestión de sentimientos, especialmente los que se expresan y se comunican. Hay muchas personas brillantes que son tan opacas como el agua sucia. Son sus manifestaciones emocionales las que determinan si son del tipo abierto o inhibido. Los niños son auténticos porque son emocionalmente abiertos. Una infancia ingenua es una infancia feliz. Si un niño o un adolescente no tienen la libertad para comportarse como tales, estarán obligados a actuar como niños cuando crezcan. El bebé nace libre, pero sus padres inmediatamente lo encadenan. A veces el niño nunca logra liberarse. ¿Tus cadenas están muy apretadas? La tragedia del drama es que todos los villanos se disfrazan de amigos. La autoridad parece muy interesada y bien intencionada al enseñar el conformismo y manipular la formación de las personas. Aparentemente los hombres tienen más problemas psicológicos que las mujeres. Fíjate, por ejemplo, en los tartamudos. La proporción es de 10 hombres tartamudos por cada mujer tartamuda. El grado de estrés es el mismo, pero el de alivio varía enormemente. Parece que las mujeres tienen permiso de la sociedad para expresar más sus sentimientos. Pueden llorar más fácilmente, hablan el lenguaje de los sentimientos más fácilmente. El hombre no, y lo paga más caro. ¿No has notado ya que cuando las personas beben los sentimientos fluyen y por un corto periodo de tiempo los problemas emocionales se alivian? La persona se desinhibe. El alcohol es uno de los productos químicos que liberan temporalmente las emociones. El alivio temporal no es, sin embargo, en ninguna hipótesis la solución para las inhibiciones. La emoción es la regla básica de la vida. Inhibe los impulsos naturales de alguien y las neurosis irrumpirán. Todos los animales necesitan estímulos sensoriales. No existe ningún animal neurótico. En un laboratorio, si un animal es privado de estímulos sensoriales, tacto, olfato, gusto, etc., se muestra deprimido o hiperactivo. Cerca del 85% de los religiosos viven deprimidos porque tienen muchos deberes, innumerables ideales y una estimulación sensorial insuficiente. Por ello se convierten en deprimidos o hiperactivos. Mantenerse activo es una forma de estimulación, pero las personas necesitan también estímulos emocionales. ¿Cómo recibe una persona estímulos emocionales? Expresando sus emociones. Cuando estés físicamente inactivo, procúrate algún estímulo físico, caminando, haciendo gimnasia, etc. Cuando estés deprimido, corre un riesgo emocional. De ese modo, las emociones volverán a fluir normalmente. Cuando los estímulos emocionales y sensoriales están bloqueados en nuestro interior, nos deprimimos. Expresa tus sentimientos. Ve con facilidad cómo los niños lo hacen. Ya no necesitarás que los demás te estimulen emocionalmente. Tú serás el centro, no estarás escondido detrás del árbol. Expresarás tus sentimientos, no dándole una importancia exagerada al hecho
de si otros te corresponden o no. ¿Por qué ser tan dependientes de los demás, de lo que los demás piensan? ¿Por qué dejarse inhibir? A medida que fluyan las emociones, no necesitarás de los otros, ni temerás sus opiniones manifiestas o ocultas. Habrá tanta gracia y riqueza dentro de ti, dispondrás de tanta vida y emoción para cualquier momento, que te preguntarás si necesitas realmente de las personas. Una vez que tu temor a cierta persona en particular termine, serás libre. Puedes examinar si se transfirió tal temor a otra persona. Sustituimos fácilmente deseos, dependencias, temores. Si así fuera, necesitarías liberarte de todo ello también. El vicio de la aprobación es profundo y se enraiza rápidamente. Tus inhibiciones eran sencillamente miedos. ¿Cómo es posible que hayas estado tan enojado, lleno de odio, incluso con miedo a esas personas a las que amabas? Porque querías algo que pensabas te sería necesario para sobrevivir emocionalmente y lo querías de ellas. Es imposible amar en el temor o la desesperación. ¿Aún quieres algo de ellas? La elección es amor o desear algo, ser libre o desear que los otros cambien. Si a los niños no se les amedrentase, estarían siempre bien. Pueden escuchar, aprender, observar. Pero ¿por qué añadir temores, miedos, vergüenzas, maldades y pecado a sus experiencias y errores? ¿Dónde aprendemos esto? ¿Te acuerdas de quién te enseñó la vergüenza y el miedo como valores? Esos no son modos de comportarte delante de una visita. Disculpa, mamá. Pídele disculpas. Discúlpeme. Me avergüenzo de ti. Espero que tengas un poco más de vergüenza, ¿eh? Las experiencias y los errores son normales y saludables. Si no hubiera experiencias y errores, no habría riesgos. Existiría solo la conformidad calculada. Eso no es vida, ni el sentido de la creación, ni la experiencia del amor. ¿De qué manera clasificas el hecho de que alguien quiera vivir en el conformismo? ¿Miedo personificado? El abuso emocional generalmente se enmascara como enseñanza, vínculo de familia, autoridad y obediencia. ¿Es lo que los niños están aprendiendo? ¿Te preocupas cuando cometes algún error o decepcionas a otros o temes ser reprendido o desaprobado? Eres un espécimen raro, incluso en las angustias de tu condicionamiento. ¿Estás consciente de cuánto te esfuerzas para vivir según las expectativas que los demás tienen sobre ti? ¿Quién te enseñó a expresarte a vivir libre y feliz? ¿Quién te enseñó que el camino de la felicidad era ser aprobado y aceptado? Piensa en tus momentos más felices. ¿Qué hiciste? ¿Te acordarás que hablaste sin pensar en lo que los otros podían decir u opinar? Actuaste libre y confiadamente. No estabas interesado en agradar. Fuimos entrenados para la desdicha. Nos dijeron: piensa primero, después habla. Fuimos entrenados para ser especialistas en arrancar aprobaciones, para censurar todo. Piensa 2 veces antes de hablar. No expreses tus sentimientos. Di lo que los demás esperan. Piensa en lo que los otros pueden estar pensando. Y todo mundo comienza a decir lo que los demás pueden estar pensando. ¿Logra alguien expresarse a sí mismo en la vida real? Hemos vivido según un sensor de conciencia, una autoridad de un nebuloso y paranoico concepto, el de los demás. ¿Podrías definir tu felicidad como un esfuerzo para ser aceptado por el vago concepto de los demás? Algunos religiosos fueron tan reprimidos que tuvieron una vida entera de desdicha para intentar conseguir la aprobación de otro concepto, el concepto de Dios, y se mantienen
en todas partes y siempre emocional y espiritualmente carentes, gracias a ese concepto. Muchas personas se preguntan, ¿cómo llegué a ser tan inhibido, lleno de miedos, incapaz de expresar mis sentimientos? En realidad quieren decir, ¿cómo desapareció en mí la emoción natural de mi infancia? ¿Cuándo, por quién y cómo este componente emocional fue retorcido y desviado? A estas alturas no importa mucho dónde comenzó el proceso, lo que es necesario es curar a la persona. Lo que se originó en tal persona o en cuál evento no importa. Cura a la persona. El pasado está muerto, enterrado y resucitado. Bondad y maldad proceden de él. La vida viene de él. Vamos a amar el pasado. Curemos también el presente, exactamente en la situación del ahora, crítico para la vida, y eso será suficiente. La persona inhibida y egoísta está constantemente preocupada por sí misma. No se siente satisfecha, se vuelve poco atractiva, pues no revela sus sentimientos y esconde sus dones. No asume su parcela de riesgo con los otros, dedica a los demás pocos pensamientos, no tiene capacidad de mirar fuera de sí mismo, a aquellos que están a su alrededor. Aprendió a vivir para la aprobación, que nunca llega a ser suficiente. La persona inhibida no ama, aunque quiera ser amada. No existe amor sin entrega. Por eso continúa encerrada en su concha. Todos tenemos problemas, pero si estos problemas se manifiestan, fluyen, no se necesita terapia. Un paciente dice al terapeuta, estoy enamorada de usted. Y el terapeuta dice, ¿enamorada? Y el paciente le responde, sí, siento un gran amor por usted. Y el terapeuta dice, ¡qué bueno! ¿Y cómo se siente usted? Y el paciente dice, me gusta pensar en usted, imaginar que estoy conversando con usted. Salgo feliz de nuestras sesiones. Me siento bien compartiendo mis sentimientos con usted. ¿Podemos proseguir ahora con la terapia? Y el terapeuta le pregunta, ¿no quiere usted saber lo que pienso yo de todo eso? Y el paciente responde, no. ¡Qué delicia! Es maravillosa la capacidad de expresar sentimientos libremente, sin amarguras. Expresar nuestros sentimientos a alguien que nos entiende. Todos los problemas psicológicos se agrandan porque no expresamos nuestros sentimientos. Estamos atemorizados. No sabemos expresar sentimientos negativos ni positivos. Somos analfabetos en la expresión de los sentimientos. Tenemos miedo. Podemos hablar sobre nuestros problemas, pero no sobre nuestros sentimientos. Carl Rogers habla de congruencia. Congruencia es revelarte mi problema, aunque sea un riesgo. Significa estar dispuesto a compartir contigo mi sentimiento con respecto a ti, así como con respecto a la situación. Puedo decir, estoy enamorada de ti, estoy fascinada, me atraes sexualmente, pero existe algo en ti que no me gusta. A veces me irritas demasiado, etc. Y casi nunca decimos esas cosas que nos revelan, que iluminan nuestro misterio. Existe algo en ti que me afecta, me influye profundamente. No estoy seguro de lo que significa. Los sentimientos están muy próximos a mi yo interno. ¿Qué ocurriría si las personas supieran no lo que he hecho, sino lo que soy y lo que estoy sintiendo? La persona inhibida sufre empacho de emociones. La buena condición física requiere una generación interna, es decir, que el nutriente genere energía y deseche el excedente. Esto debe ocurrir en el cuerpo regularmente. De la misma forma, la generación de sentimientos necesita descargas continuas. Debemos dejarlas fluir. De lo contrario, el acúmulo psicológico intoxica y aparece la úlcera insidiosa. Y debido a nuestras buenas maneras, a la etiqueta y a la aprobación de la sociedad,
contribuimos todos a que este empacho interno acumule hipocresía emocional. Estas personas no tienen sentimientos o deseos ni alegría de vivir. Hay personas con dificultades para levantarse por la mañana. Otros se sienten ansiosos cuando tienen que encontrarse con alguien. Encarar el mundo de frente exige emoción, con el fin de dejar la seguridad y el confinamiento del útero como un cambio de las formas de vida, de la oscuridad e inmovilidad al riesgo y al flujo. En sus esfuerzos por permanecer a salvo y alejado del riesgo de la vida, lo más íntimo de la personalidad inhibidora suprime la voluntad, toda la energía se dirige hacia el interior y el flujo de la vida se bloquea. La persona inhibida es simultáneamente muy egoísta por estar absorta en sí misma y no es lo suficientemente egoísta ya que no lucha por sí misma. Vive en una torre de marfil, aunque insista en ser bastante sensible a lo que la rodea. Los inhibidos están siempre intentando agradar. Se quedan encima del muro, pueden demostrar expresividad o tranquilidad acerca de todo, excepto acerca de lo que sienten. Creen difícil decir no porque necesitan afirmación continua. Piensan que su sí puede conseguir sus intentos. Son tensos, no saben relajarse, son indecisos y están llenos de secretos. No te dirán ni lo que comieron. Evitan la palabra yo. ¿Ya has advertido cómo las personas que aparentan admirables buenas maneras parecen ser excesivamente inhibidas? Pero los no inhibidos no son necesariamente los mal educados. Cualquiera que sea el problema, dependencia de drogas o sexo, necesidad compulsiva de aprobación, o aún dificultades más obvias como la tartamudez o la timidez, fue causado en la infancia por la inhibición. La desinhibición puede ser provocada. Las personas pueden curarse. Tienes que hablar siempre con sentimiento. Es lo que los niños hacen todo el día. Demuestran sus sentimientos a los otros, a algunos en particular, a las muñecas, a los ositos. Esto es lo que la intimidad representa, es lo que el amor se imagina, es lo que el mundo más necesita. Ejercicios. Ejercicio para descubrir los miedos y ansiedades en tus relaciones. 1. Selecciona uno de ellos. 2. Detrás de cada ansiedad existe una exigencia impuesta por ti mismo. ¿Puedes distinguir nítidamente esa exigencia? 3. Concientízate de la expectativa u origen de esta exigencia. Debe haber algo que te llevó a creer en determinada idea. Por ejemplo, la creencia de que los otros son necesarios para tu felicidad, o que el comportamiento ajeno puede crear o controlar tu felicidad. 4. Ahora mira para tu interior. Entiende que existe un generoso reino de felicidad autosuficiente. No lo habías encontrado en tu interior antes porque o tu atención se concentraba en las cosas en las que creías o en tus ilusiones con respecto al mundo. Cuando se es feliz, las ansiedades desaparecen. Debate. Tópico 1. El deseo ciertamente no es amor, aunque constantemente se le confunde con él. El deseo es una búsqueda enloquecida por la gratificación, deja su hogar, su núcleo y busca incesantemente algo más. Ahora el amor está siempre en el hogar, dentro de ti mismo. Ejercicio siguiente. Ahora piensa en las cosas por las que has luchado o te has esforzado. Concientízate de que no necesitas de la mayor parte de esas cosas. Imagina por un momento que perdiste el miedo a vivir sin tales cosas. Imagina que perdiste el miedo a ser un don nadie. Alimenta ese valiente sentimiento. Alcanzaste la felicidad.
¿Logras sentirla? La felicidad no está en lo que yo poseo, sino en lo que yo soy. Tu yo es el que debe ser. ¿Logras entender esto? Esta es la fe verdadera. Debate. Tópico 2. La vida es muy importante para ser desperdiciada en el ansia de ser rico, famoso, de buena apariencia, popular, bonito, o en el temor de ser pobre, desconocido, ignorado, feo. Estas cosas pierden importancia como si fueran piedras en torno a un diamante fulgurante. Tú, tu verdadero yo, siempre has sido y será un diamante. El valor de tu vida es incalculable. ¿Utilizarías un precioso manuscrito para encender el fuego? La necesidad de impresionar es un desperdicio de tu tan preciosa vida. Son actitudes como esta las que causan gran parte de los infortunios del mundo. Sé real, no ficticio. Otro ejercicio. Piensa en las personas que te elogian. ¿Qué dicen? Piensa, ¿esos elogios no son mi yo? ¿Pertenecen a mi yo? No te identifiques con cosas, ideas, palabras o etiquetas. Contigo, con tu yo. Si es necesario, establece solo una asociación remota. Piensa en las personas que te critican. ¿Qué dicen? Piensa, esas críticas no son mi yo, se refieren a mí. Lo único que existe es una remota asociación. No te identifiques con cosas, ideas, palabras o etiquetas. Piensa en ti mismo y cúlpate de algún error pasado. Piensa, estas censuras no son mi yo, pertenecen a mí de forma remota. Mis conceptos, mis juicios, no son mi yo, pueden ser míos, no yo. El yo no está ni bien ni mal, no es bonito ni feo, inteligente o estúpido. El yo simplemente es, indescriptible como el espíritu. Todas las cosas como tus sentimientos, pensamientos y células vienen y van. No te identifiques con ninguna de ellas. El yo no es ninguna de esas cosas. Debate tópico 3. No existe necesidad de intentar. La espiritualidad es cuestión, en verdad, de ser quienes somos, de transformarnos en lo que somos, de ver quiénes somos. Aunque nos parezca honesto, vano, insano, justificable o cruel, somos salvados por la percepción de lo no percibido hasta entonces. Cuando descubrimos que nuestra esencia es única e inmutable, que nuestro yo es el que siempre ha sido por la gracia de Dios, alcanzamos nuestro yo espiritual. No necesitamos intentar percibir la buena nueva. Tenemos en nuestro interior una mina de diamantes. Somos el reino. Te darás cuenta que eres finalmente libre cuando no tienes la necesidad pueril de estar seguro. No te desesperarás por el aire, la vida o Dios, una vez lograda la conciencia de que ya los posees. Otro ejercicio. Haz una lista de las cosas que normalmente te irritan. Toma conciencia, por más increíble que parezca, de que nada, absolutamente nada, tiene el poder de irritarte. Toda irritación procede del apego a la ilusión de la identificación, lo que significa que estás bajo la impresión de esa ilusión de ser yo. Cuando estamos conscientes, ninguna injusticia humana, pérdida o mal, tienen el poder de perturbarnos. No importa lo que suceda, estás en paz. Un carro sin dirección no puede atropellar al que va en un avión. Las nubes más negras no ocultan el cielo. Ahora regresa a aquella lista y di, yo no soy esto ni aquello. Pase lo que pase, no perderé mi verdadero yo. Nadie más podrá mantener tu yo fuera de ti mismo y decir, sométete, obedece, y te daré tu propio yo.
Ya no creas que otro tenga el poder de darte tu propio yo, ni de tomártelo. ¿Sabes lo que significa ya no sentirte irritado o receloso? Esto es una perla de inestimable valor. ¿Qué pretendes dar a cambio? Debate, tópico 4. No es necesario ser popular. No es necesario ser amado o aceptado. No es necesario estar en posición de destacar o de ser importante. Estas no son necesidades humanas básicas. Son deseos que nacen del ego, del mí. Lo profundamente incrustado en ti mismo, tu yo, no se interesa por esas cosas. Ella tiene todo lo que necesita para ser feliz. Todo lo que necesitas es concientizarte de tus afectos, de que todas estas cosas son ilusiones y estarás en el camino hacia la libertad.